Buenas tardes, hermanos, hermanas. Nuevamente me siento muy feliz de estar aquí y poder compartir la segunda lección del Ministerio de Niños. Pero antes vamos a recordar la primera clase que hemos tenido, que por qué es importante trabajar, evangelizar a los niños. Vamos a ver. Primero, no nos olvidemos que es muy importante porque Dios lo manda, ¿no? Y lo manda, lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, la primera cosa que debemos de tener en cuenta cuando vamos a trabajar con niños es que Dios lo manda en su palabra. Número 2, hemos visto también que es importante trabajar con los niños porque los niños necesitan de la salvación, ¿ya? No nos olvidemos lo que está en Salmo 51:5, donde nos dice que nosotros nacemos en pecado. Entonces los niños necesitan saber de Jesús desde pequeñitos. También hemos visto que es importante trabajar con los niños porque los niños tienen promesa de Dios. No nos olvidemos lo que hemos hablado de que los niños son como árboles pequeñitos que tú les puedes moldear, puedes ponerles al lado donde quieres que crezcan, ¿no? Lo puedes amarrar a un palito y el árbol crece. En cambio, un árbol ya grande está un poco difícil trabajar, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que los niños tienen promesa de Dios. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la cuarta razón por la que debemos trabajar con niños es porque es mejor la mejor estrategia para la iglesia. Actualmente hemos visto esa vez que muchas iglesias centran sus esfuerzos en enviar misioneros a la población más cerrada, es decir, a los adultos. Y nos olvidamos de la población más abierta que son los niños. Si hacemos una encuesta entre pastores y líderes, vamos a ver que la mayoría de esos pastores y líderes de las iglesias han aceptado a Cristo, han conocido de Cristo cuando eran niños. Casi del 70 al 90% ellos conocieron a Cristo cuando eran niños. Ahora, si hacemos una encuesta a nivel de todos los cristianos, vamos a ver que antes de los 12 años, muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Entonces ahí vemos las 4 razones por las que debemos trabajar con niños, en ministerio de niños, evangelizando niños, ¿ya? Ahora, ya sabemos lo importante que es trabajar con niños. Ahora debemos ver quiénes pueden trabajar con niños. ¿Cuál es el perfil del maestro que va a trabajar con niños? Número 1. El que va a trabajar con niños, hermanos, debe ser una persona que ha sido llamada por Dios para enseñar. ¿Ya? No nos olvidemos lo que dice Efesios 4, dice en su palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros. Entonces, número 1, el perfil del buen maestro tiene que ser llamado por Dios. Número 2, otro perfil que debemos tener en cuenta es que el buen maestro tiene que tener la capacidad para enseñar, porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Ya? El maestro, el perfil del maestro es que tiene que ser entusiasmado, tiene que ser diligente, tiene que ser disciplinado para enseñar. Ahora, ¿por qué diligente y responsable? Tiene que ser diligente para la atención en su clase. Tiene que ser diligente porque tiene que ser una confianza. Los pastores, los líderes tienen que confiar en el maestro, ¿ya? Y también de que ese maestro no abandone su rebaño por cualquier motivo. Por ejemplo, le toca enseñar
y de pronto, faltando 10 minutos para que empiece la clase, el maestro te llama y te dice, ay, no puedo ir porque me fui a jugar fútbol y estoy con dolor de pierna, no puedo ir. Entonces, no, no hay esos motivos cuando somos llamados por Dios para enseñar cualquier motivo, a no ser que sea salud o algo que sea de algún trabajo, ¿no? Que no se ha previsto muchas veces. Y otro debe ser diligente y responsable con la puntualidad. ¿Por qué? Porque cuando llegamos tarde, apurados y no tenemos ni tiempo de agarrar los materiales para ir y dar una buena clase, ¿ya? ¿Cómo también debe ser el maestro? El maestro, tiene que tener tacto para tratar a los niños. Vemos en Marcos 6, capítulo 6, versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran como unas ovejas que no tenían pastor. ¿Qué tenía Jesús? El gran maestro tenía compasión. Y Jesús, yo me imagino, y creo así, que él trataba con mucho cuidado a los niños. Él era muy sensible a ellos. No nos olvidemos que los niños son muy sensibles a nuestras palabras, muy sensibles. El día de ayer, por ejemplo, pasó algo en la casa. Tenemos una niñita que siempre viene a la casa a hacer las tareas de 7 años. Y esta niña tiene papás separados. Y hace como un mes comenzó a decirle papá a mi esposo, ¿no? Entonces le llamó mi hija mayor para hacer la tarea y ella no quiso hacer la tarea y mi hija le dijo, papá, le dice esta niñita no quiere hacer la tarea, entonces te pido por favor que hables con ella, ¿no? Entonces mi esposo, cuando ya estuvimos en otro ambiente, le dice, quiero hablar contigo, y la niña comenzó a llorar. Ven, le dijo mi esposo, ven, vamos a hablar, quiero hablar contigo. Comenzó a llorar la niña de 7 años, que nosotros nos asustamos. Entonces yo me acerco y le digo, pero ¿por qué estás llorando? ¿Piensas que te va a pegar? Sí, dice. Entonces nos damos cuenta, hermanos, qué trato reciben nuestros niños en la calle. Y a veces cuando ese niño viene a la iglesia, ¿cómo les esperamos nosotros si somos sensibles con nuestro trato? Tenemos que tener mucho tacto, mucho cuidado para hablar con los niños, ¿no? A veces, ¿qué pasa en la escuela dominical? Por ejemplo, viene un niñito un poquito rellenito, le decimos, ¡oye, gordo! Cacharo, ven acá, narizoncito. Eso no debe ser nuestro trato como maestros si queremos trabajar con niños, ¿no? Ven acá, muelón, o ven acá, guambra, pispira. No podemos tratar así a los niños, tienen un nombre. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a trabajar con niños, tenemos que ser muy, muy sensibles con ellos. ¿Por qué? Porque todos son diferentes y todos tienen un trato particular, ¿ya, hermanos? Entonces este es otro perfil que tenemos que tener como maestros de escuela dominical. Aquí hay un animalito. ¿Qué más? Debemos tener paciencia. Y a veces no tenemos paciencia. No nos desesperamos, queremos que los niños aprendan a un ritmo que ni nosotros mismos lo podíamos hacer a esa edad. No nos olvidemos que hay niños que aprenden despacio, hay niños que aprenden rápido. Entonces Dios nos manda a tener paciencia, y dice la palabra del Señor, tener paciencia hasta que el Señor venga, dice Santiago 5:8, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que tener mucha paciencia. No podemos decir, ¡ay, cómo me da cólera trabajar con estos niños! Me desespera, ya no sé ni qué voy a hacer. Y los niños te están escuchando lo que tú estás hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle al Señor que nos dé paciencia para poder trabajar con ellos y hacerlo con amor. El maestro de escuela dominical tiene que ser entusiasta, como les dije la vez pasada, o el maestro que trabaja con niños en cualquier otra área, tiene que ser muy entusiasta. Imagínate, los niños vienen de estar muchas horas en sus casas, de lunes a domingo, están muchas horas con sus padres, recibiendo muchas cosas negativas de sus hermanos, de la gente que vive a su alrededor, ¿no? Entonces viene a la iglesia y nosotros estamos, estoy cansado, no tengo fuerzas. No, el maestro tiene que ser entusiasta, ¿ya? Entonces no nos olvidemos, hermanos,
¿Cuál es el perfil del maestro cristiano? Y lo último, no por ser el último es el menos importante, amor. Debemos tener amor por lo que hacemos. Si sabemos que Dios nos ha llamado para este ministerio, tenemos que tener mucho amor en lo que hacemos. Y esta es la base para todos los demás perfiles. Esta es la base. Amor a Dios, amor a lo que hacemos. Dios va a poner en nosotros ese amor por cada alma. No nos olvidemos, es la mejor estrategia. No nos olvidemos, ellos necesitan salvación. Y también es el grupo abierto que quiere recibir enseñanza, ¿no? Ahora voy a tocar un tema que no tanto nos tenemos un poquito de recelo para hablar, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque debemos de tener cuidado cómo debe ser la presencia del maestro en el aspecto externo. Tiene que ser con una ropa adecuada. Ya no pues va a ir con su todo desordenado, ¿no? No vamos a ir con nuestro tacacho aquí amarrada, las chicas en nuestra cabeza, o con una cola todo mal peinada, ¿no? Entonces hay que cuidar nuestra apariencia, hay que cuidar nuestro olor, porque los niños vienen, te abrazan y si no te huelen rico, esa es los niños no tienen vergüenza de decirte, ¿no? Estás oliendo feo. Entonces hay que cuidar nuestra presencia, hay que cuidar nuestra higiene, nuestra ropa adecuada, ¿no? De repente nos vamos a alzar nuestras manos y hay un huequito ahí en el polo o en el pantalón no tiene el botón o algo se está descosturando. Entonces hay que tener cuidado con nuestra ropa. Y otra cosa también que los niños van a ver en nosotros es si respetamos las normas de la iglesia. Ya, eso los niños lo van a ver, se van a dar cuenta de eso, y ellos ven que nosotros no lo hacemos, ellos sin roche, sin vergüenza, te lo dicen delante de todos: hermano, pero ¿cómo tú nos enseñas esto y estás haciendo esto? ¿Cómo tú nos enseñas a no criticar, pero estás hablando mal de tu pastor, estás hablando mal de los líderes de la iglesia? Los niños todo captan. Entonces hay que tener cuidado, hay que respetar las normas que hay en la iglesia. El maestro, dentro del perfil del maestro también está que el maestro tiene que ser educado. Me he chocado con muchos jóvenes hermanos que por ser maestros ya no utilizan las palabras mágicas. Saludar, pedir permiso, por favor, gracias. No utilizan las palabras mágicas. Trae las crayolas, trae ese cuaderno, apúrate, ¿no? Ni siquiera te dicen buenos días o buenas tardes. ¿Por qué llegas tarde? Delante de todos, ¿no? Peor si los que tenemos ayudantes en la escuela dominical, tratamos mal a nuestro ayudante en el trabajo de niños, y todos se dan cuenta, los niños. Tenemos que ser personas educadas, tenemos que ser corteses, ¿no? Jalar la silla para las hermanas, tenemos que ser de buen carácter. Tenemos que tener buen carácter, ¿ya? No debemos flaquear en eso. Tenemos que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Tenemos que tener simpatía y buen ánimo, ¿no? Que los niños digan: hermano, vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a pintar, y no, pues van a venir: ay, tengo pereza de saber. Vamos a cantar, pues mi Dios es maravilloso, y estamos así. ¿Con qué ánimo? Los niños ven, nosotros transmitimos eso a los niños. Hermanos, cuando trabajamos con niños tenemos que volver a ser como ellos. Los que están a nuestro alrededor nos van a decir: estamos locos, somos como payasos, pero tenemos que hacer lo mismo que ellos hacen. Si dentro de las mímicas del coro dice que debemos de estar arrodillados, y hay algunas coreografías que hacen para algunos coritos, entonces tenemos que hacer eso también. No tenemos que: ay, voy a ensuciar mi pantalón. No, tenemos que tener buen ánimo para trabajar con los niños. Y no debemos tener favoritismo. Ay, le voy a tratar bien a este niño porque es su hijo del pastor, su hija del pastor, o su sobrino del hermano líder de la iglesia. A este le voy a tratar, pero a este niñito que viene de vender plátano, su mamá: ay, este muchacho huele feo, a este le voy a tratar así, ¿no?
como si nada. No debemos tener favoritismo con ningún niño, hermanos. Tenemos que tratar a todos, tenemos que tener respeto con todos. Debemos ser ordenados, ¿ya? Por eso es que debemos llegar temprano a la iglesia, ordenar, limpiar las sillas, tener las cosas para los niños que van a utilizar, ya sea lápices, crayolas, las copias, en la parte donde están los juegos de los niños, tenemos que tener ordenado y enseñarles a los niños también a ser ordenados, ¿ya? Y por último, tenemos, como yo les dije, si tenemos amor, vamos a tener interés por cada uno de los niños, ¿no? Una tarjetita, cuando pasamos por su casa, dejar una tarjetita, decirles que hemos extrañado, una llamada telefónica. Tenemos que mostrar ese interés por nuestros niños. No nos olvidemos, queridos hermanos, que este trabajo económicamente genera egresos, no ingresos, trabajar con niños, ¿no? Pero allá, en el cielo, recibiremos nuestra recompensa. Debemos de hacer este trabajo, como dice la palabra, como para el Señor, porque es Él que va a estar exaltado con la vida de cada uno de esos niños. Y no nos olvidemos que estos niños llevan la enseñanza a sus hogares. Eso es todo con relación a la segunda clase, hermanos, y pronto vamos a estar con la tercera y última clase de este ministerio de niños, porque es importante el ministerio de niños dentro de la iglesia. Que Dios les bendiga.